Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Eh, bueno, en esta ocasión, chicos, queremos pues llevar adelante pues una forma de apoyo a los estudiantes en lo que corresponde a el seminario especial para el examen de admisión de lo que es la UNI. En este caso, mi persona tiene pues bajo su responsabilidad lo que es el curso de aritmética, ¿no? Bien, no sé si ya el tutor Luján les ha compartido el material. Ya está, profe, ya está el material. Ya, muy bien, pues ya deben tener el material a la mano, chicos. Y vamos a proceder a trabajar el día de hoy, ¿no? Bueno, ante todo, mi nombre acá es el profesor Marco. Mi apellido es Jorge Berrocal, ¿no? Y bien, vamos a iniciar, ¿no? Vamos a iniciar ya la transmisión correspondiente, pues, a lo que es este seminario, ¿no? Bien, por experiencia, la UNI no es un examen tan complejo, pues, no es un examen complicado, ¿no? Más bien es un examen de habilidades, ¿no? En la cual cada uno de nosotros tenemos que estar, pues, ávidos de poder resolver en el tiempo debido, ¿no? En este caso, chicos, vamos a ir recordando algunas cositas conforme vamos avanzando, ¿no? Bien, vamos a iniciar entonces. El primer problema basado en el tema de razones, ¿no? Vamos a empezar acá, ¿no? Miren, ¿qué me dice? Dice, un conjunto de 4 razones geométricas equivalentes con 5 términos diferentes. Se cumple que la suma de los antecedentes más el doble de la suma de los dos primeros consecuentes es 6174. Sabiendo que el valor de la razón es un número entero, calcule la suma de los dos últimos consecuentes. Es un problema no muy complejo, es bastante práctico, pero hay que tener en cuenta algo, pues, ¿no? Miren, nos hablan acá de 4 razones geométricas equivalentes, ¿no? 4 razones geométricas equivalentes. Entonces, lo primero que yo voy a tener en cuenta acá, chicos, es lo siguiente. Si yo recuerdo una razón geométrica, razones geométricas abarcaba algo así, ¿no? Cocientes iguales. Una razón geométrica, 2 razones geométricas, 3 razones geométricas, pero lo que vamos notando es que siempre aparecen por pares, ¿no? 2 términos, 4 términos, 6 términos, y si habláramos de 4 razones, estaríamos hablando acá de 8 términos. Pero acá hay una condición que nos dice que son 5 términos diferentes. Entonces, bajo esa situación, debo tener en cuenta algo. ¿Cuándo ocurriría que una serie de razones sean con 5 términos nada más? Entonces, vale decir aquí, si son 5 términos, debe ocurrir algo especial. ¿Qué sería algo especial? Que no va a ser de esta forma, no van a ser términos distintos, ¿no? En este caso, la serie va a tener términos que se van a repetir. Pero en este caso, van a haber 5 términos que entre ellos sí van a ser diferentes. Entonces, vamos a comenzar planteando lo siguiente. Si llamamos a los términos A, B, C, D y E, ahí están mis 5 términos diferentes, podremos plantear acá, chicos, que la única posibilidad para que esta serie contenga 5 términos es que hayan términos repetidos, ¿no? Que, por ejemplo, el que está aquí se repita aquí. Y sabemos que ese tipo de series se le conoce como una serie continua, ¿no? Y por lo tanto, nuestra secuencia quedaría algo así, ¿no? A sobre B, B sobre C, C sobre D y un D sobre E, ¿no? Ahí están. También, chicos, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir acá? Si recordamos, chicos, también acá, cuando tenemos una serie continua, siempre es válido usar el valor de una cantidad que nos va a ayudar a trabajar con ellos. Y en este caso hacemos uso de una constante, ¿no? A la cual le vamos a llamar el valor de K. Este valor K, recordemos, es la constante o la razón de esta serie de razones. Donde, ojo, por aquí nos daban una condición. Esta razón es un número entero, que hay que tenerlo en cuenta para el ejercicio. ¿Qué más? ¿Qué más es importante tener aquí? Bien, también nos están diciendo aquí que nos están pidiendo sumar, ¿no?
sumar los términos, ¿no? Dice, la suma de los antecedentes más el doble de la suma de los dos primeros consecuentes. Lo primero que voy a hacer es tratar de colocar yo todos los términos antecedentes en función de la constante y del último consecuente. Y eso lo sabemos, pues, ¿no? Por ejemplo, sabemos de aquí que el valor de D, este último antecedente, es igual a E por K. Si yo quiero formar C, C sería D por K. Pero como D es L, simplemente sería multiplicándolo por K, estaríamos formando el E por K al cuadrado. Ahora, si yo quiero B, B también sabemos que es C por K. Pero como C era esto, al multiplicarlo por K, encontraríamos que el valor de B sería E por K al cubo. Finalmente, el valor de A sabemos que es B por K. Pero como en este caso B era L, y si lo multiplicamos por K, estaría quedando que el valor de A sería E por K a la cuarta. Y ahora sí, como ya tenemos pues una reducción en las variables, ya podemos hacer uso del dato que nos están dando, ¿no? ¿Cuál era el dato? El dato nos decía, pues, ¿no? Primero, la suma de antecedentes. Los antecedentes. Los antecedentes sabemos que son los términos superiores de cada razón, ¿no? Los primeros términos de cada razón. Pues ahí tenemos la suma de antecedentes. Dice, más el doble de la suma de los dos primeros consecuentes. Consecuentes, los términos inferiores, los dos primeros serían ellos, ¿no? Entonces sería aquí más la suma de ellos dos. Y eso nos debe dar un total, dice, de 6.174. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, notamos que aquí el valor de B más C otra vez se repite, lo vamos a ir agrupando. Vamos a agruparlo por acá. Y lo que vamos a proceder es a reemplazar pues, todos los valores A, B, C y D en función de E y K nada más. Si reemplazamos, aquí tenemos entonces, el valor de A sería E por K a la cuarta, el valor de D sería E por K, y así cada uno de ellos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Creo que fácilmente lo que nos va a convenir es ordenar y agrupar. Entonces, para eso voy a ir proceder a esto, ¿no? Este 3 pasó a multiplicar. Noto también aquí que todos ellos tienen factores comunes que puedo factorizar. En este caso, el valor de E es un factor común. No solamente el valor de E, también es el valor de K. Ese valor K y E vamos a sacarlo fuera y me estaría quedando, por lo tanto, esta operación. ¿Qué más? Bueno, si observamos aquí, esto que está acá también es una forma conocida, ¿no? Es una forma conocida. Si lo ordenamos, estaríamos teniendo algo así, ¿no? K al cubo, 3K al cuadrado, más 3K, más 1. Donde sabemos que este desarrollo conocido lo podríamos poner como un binomio al cubo, ¿no? Que sería el K más 1 al cubo. Entonces ya está, ya tenemos aquí prácticamente el problema resuelto, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide el problema? Como el valor de K es un valor entero, tenemos aquí un número entero multiplicado por su consecutivo elevado al cubo, ¿no? Y a su vez multiplicado por un valor X. Entonces el proceso sería darle forma nada más a él, ¿no? Hay que descomponerlo de tal manera que podamos apreciar dentro de él un factor que esté elevado al cubo. A ver, muchachos, ¿cómo podríamos descomponer este número 6.174, ¿no? Mira, creo que salta a la vista ciertos factores, ¿no? Si yo sumara acá 11, 12, 18, tiene factor 9, lo divido entre 9, voy viendo factores, y simplemente quedaría una forma de esta manera, ¿no? Con lo cual, simplemente por comparación, estaremos diciendo, este K más 1 será igual a 7. Por lo tanto, el K será igual a 6. Y por lo tanto, el valor del E será igual a 3. Entonces tenemos ya los valores, ¿no? ¿Qué nos pide la pregunta? Nos pide la suma de los dos últimos consecuentes. Vale decir, el valor de E y el valor de D, ¿no? E vale 3, ya lo tenemos. Y D estaría siendo D por K, que sería 3 por 6, 18. Por lo tanto, la suma estaría saliendo 21. ¿Estamos de acuerdo? Un problema bastante sencillo de lo que es la serie de razones, ¿no? Porque siempre es necesario tener en cuenta esto de la comparación, pues, ¿no? Cuando hablamos de cantidades enteras. Bien. Vamos a proceder a la siguiente pregunta. Veamos. La siguiente pregunta.
¿Qué nos dice? A ver, un problema basado en lo que son los porcentajes. A ver, ¿qué nos dice acá? Un producto se vende al mismo precio en dos tiendas. En la tienda X se hacen descuentos sucesivos. Dice, primero del 15%, luego del 15% y finalmente del 20%. Dice, en la tienda Y se hacen dos descuentos sucesivos del 10 y 40%. ¿Qué más dice? El dueño desea vender el producto en ambas tiendas al mayor de los precios. Quiere decir, una vez hechos los dos descuentos, se obtienen dos precios y ahí el que tenga mayor precio. Pregunta dice, determine la tienda en la que se debe incrementar el precio y cuánto. Además, dar como respuesta la más próxima, ¿no? A ver. Entonces, ¿qué podríamos tener en cuenta acá? Primero, miren, nos hablan de esto, ¿no? Dicen, la primera tienda se hace un descuento del 15, 15 y 20. En la segunda nos hace un descuento del 10 y del 40. Nosotros sabemos que cuando hacemos descuentos sucesivos o aumentos sucesivos, aquí no se hace una operación aritmética, pues no una suma directa de los descuentos, ¿no? No es ideal decir 15, 15 más 20 hace un total de 50, no es así, ¿no? Lo mismo que acá, 10 y 40 no hacen un descuento total de 40. Porque si recordamos, todo descuento se hace respecto siempre a la cantidad que en ese instante tenemos como total. Vale decir, por ejemplo, si yo tengo una cantidad aquí, este sería mi valor del 100%. Y si a él yo le voy a descontar, por decir, el 10%, a esta cantidad me estaría quedando, si él es el 100%, me estaría quedando el 90% de esa cantidad. Si, por ejemplo, ahí me dijeran que ahora a esta cantidad le voy a volver a descontar, ya no el 10%, sino el 8%, le quiero descontar. Este sería mi nueva cantidad total. Por lo tanto, sería como si esto fuera mi 100%. Y si al 100% yo le quito el 8%, estaría teniendo un 92%. Pero de esta cantidad, ¿no? Sería un 92% de esta cantidad que tenemos aquí, ¿no? Y esa es la idea, pues, ¿no? Entonces, si vamos al problema, ¿qué diríamos aquí? Vamos a primero plantear, como dice aquí, ambos tienen el mismo precio. A ese mismo precio le estoy llamando un valor P. Entonces, en la tienda X, ¿qué va a suceder? Se hace un descuento del 15. Si yo le descuento el 15, me va a quedar 85%. Pero luego le hacen otro descuento del 15. O sería otro 85%. Y si le descuento el 20, me va a quedar luego, si a 100 le quito 20, 80%. Es algo así, ¿no? 100 menos 10, 90. 100 menos 8, 92, y se va multiplicando. Y eso es lo que sucede en este caso, ¿no? Al realizar los tres descuentos, me va a quedar el 85% por el 85% por el 80% de aquí. Y si operamos esto de acá, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos da el resultado de esa operación? A ver, ¿cuánto nos saldría ahí? ¿Cuánto nos saldría esa operación, muchachos? A ver, si yo multiplico ahí, me estaría saliendo el 57,8% ese valor inicial. Ojo, tengamos en cuenta algo, ¿no? Estamos hablando que esto que hemos obtenido es el precio final, ¿no? Es el precio al final de los descuentos. No es mi descuento, sino es mi precio final al cual se vendería después de haber descontado. ¿Qué pasa en la tienda ahí? En la tienda ahí nos dicen, se realizan otros descuentos del 10 y 40%. Pues tenemos la misma idea, ¿no? Si descuento el 10%, me queda el 90%. Y si descuento el 40%, perdón, quedaría ahora el 60%. Entonces tendríamos el 90% del 60% de P. Lo cual al hacer una pequeña multiplicación, 90 por 60, 5.400, con el porcentaje se cancelan ceros, estaría quedando 54% de P. Donde nuevamente tengamos en cuenta que esto sería el precio final, ¿no? Ya está. Ya tenemos los precios en los cuales se van a vender
ambos artículos en las dos tiendas. Pero ojo, acá lo que decía, ¿no? Nos indican esto. Dice, el dueño desea vender el producto en ambas tiendas al mayor precio. O sea, quiere decir, si yo comparo estos dos, este es el mayor. O sea, a este precio vamos a venderlo. ¿Y para eso qué va a suceder? Dice, determine la tienda en la que se debe incrementar el precio. Allá la tienda en que hay que incrementar es a este de aquí. O sea, quiere decir en la tienda allí. Aquí vamos a incrementar el precio. Pero ahora la pregunta es, ¿de cuánto será el incremento? Hay que buscar ese incremento. Esto se incrementará ese precio. Entonces, veamos. Esto me está dando a entender lo siguiente, ¿no? Es una segunda parte del problema. Si yo tenía esto como menor precio en la tienda Y y tenía esto como el mayor precio en la tienda X, la pregunta dice el incremento. El incremento en porcentaje notamos que de 54 a 57,8 sería del 3,8%. ¿No? Pero ojo, una pregunta, este 3,8 por ejemplo no lo vemos dentro de las respuestas. ¿Por qué no lo vemos? ¿No? ¿Por qué no lo vemos aquí? ¿No? ¿Cómo podríamos responder a esa pregunta? Ahora, siempre, como habíamos dicho al inicio, recordemos que todo incremento o todo aumento, cuando medimos en porcentajes, siempre se hace respecto a la cantidad que en ese instante tenemos como total. Entonces, si a mí me están diciendo, a este precio le voy a incrementar una cantidad para llegar a ser él, me están pidiendo esto que he incrementado, ¿qué porcentaje de este valor que estamos tomando como valor inicial sería? Entonces, simplemente, él, ¿qué porcentaje de él es? ¿Cómo calculamos porcentaje, no? ¿Cómo calculamos qué porcentaje él representa del 54% de P? Pues sabemos que es un comparativo nada más de una fracción. Él sobre el total, que sería esto, por el 100%, ¿no? Nada más. Por lo tanto, ¿cuánto saldría esta operación, muchachos, no? ¿Cuánto saldría eso? A ver, haciendo una pequeña operación, el porcentaje se va con el porcentaje, haciendo una pequeña división ahí, esto estaría saliendo 7,037, 037 y así va a continuar, ¿no? Ojo, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Porque aquí nos pedían primero, ¿en qué tienda se aumenta? Ah, ya, sabemos que se aumenta en Y. Acá está Y, miren. Acá dice Y, acá dice Y, acá dice Y. Pero ahora me piden también cuál sería ese aumento. Ya tenemos aquí el porcentaje de aumento. 7,037, pero me dicen dar la respuesta más próxima. Entonces hay que hacer la aproximación a él. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Como todos están basados en dos décimas, no, en décimas, perdón, en centésimas, hay que redondear esto a las centésimas. Ustedes saben, pues, cuando vamos a redondear, queremos redondear aquí a las centésimas, debemos de fijarnos siempre en la siguiente, ¿no? Y si este valor es mayor que 5, aumentar en 1. Por lo tanto, mi respuesta sería 7,04%. ¿Está bien? Por la aproximación, pues, ¿no? Por la aproximación de decir que tener bastante cuidado, jóvenes, ¿ya? Tengan mucho cuidado. No es solamente quitar los decimales, sino ver el término que sigue a ese decimal que queremos aproximar. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Vamos a proseguir, ya vamos a continuar. Problemita número 3. Problema número 3. ¿Qué nos indica? A ver, un problema basado en interés, que también tiene que tomarse un poco de la idea del porcentaje, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nos dice? Un problema clásico, ¿no? Hay una variedad de problemas que se presentan de esta forma en el examen de admisión con pequeñas alteraciones, ¿no? Bien, ¿qué nos dice? Un empresario se prestó de un banco la suma de 8.000 soles, a una tasa del 20% anual sobre el saldo deudor. Eso es bastante importante tener en cuenta, ¿no? Esto del saldo deudor, ¿no? Quiere decir de los que hasta ese momento se está debiendo. Pero ojo, con la condición, dice el saldo deudor de cada semestre. Quiere decir que hay que analizarlo cada semestre, o sea, cada
6 meses tenemos que tener en cuenta esa comparación. ¿Qué más dice? Pero al cabo de un año, deposita 1.000 soles. Y al cumplir 18 meses, deposita 2.000 soles. Pregunta, ¿cuánto deberá depositar al final del segundo año para cancelar su deuda? Bien. Entonces, hay que tener en cuenta acá ciertas condiciones, ¿no? Primero, se va a prestar 8.000 soles. De esos 8.000 soles, sucede algo, le van a dar un margen de tiempo para hacer la cancelación de él, ¿no? El tiempo que nos dicen acá, dentro del problema decía en 2 años, ¿no? Nos hablaban de 2 años, ¿no? Porque lo que se quiere cancelar es al final del segundo año. O sea, hay un promedio de tiempo de 2 años, o que es lo mismo decir los 24 meses, ¿no? Bien, ¿qué más nos dicen? Nos dicen aquí que cuando inicia, si se prestó estos 8.000, esta es mi deuda, los 8.000 soles. Con la condición de la tasa es, dice, del 20% anual. Ahora, aquí hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa es del 20% anual. Bueno, bien sabemos todos que esta tasa de interés me da a entender a mí el porcentaje de dinero que yo debo aumentar a mi deuda de acuerdo a este tiempo, o sea, cada año, ¿no? O sea, debo incrementar mi deuda en 20% de esta cantidad durante un año. Eso es lo que me da a entender, pues, ¿no? Pero ojo, yo debo tener en cuenta también que el programa dice, no esperes que pase el año para aumentar tu deuda, sino cada semestre, dice. Entonces quiere decir que yo no voy a esperar que transcurran el año completo, sino en medio año debo ver qué interés se generará. Y por simple proporción, sabemos que si en un año se hace el 20% de interés, en un semestre, ¿cuál será la tasa de interés a generar? La tasa de interés sabemos que sería simplemente del 10%, ¿no? Quiere decir que en esos 6 meses se generará un interés del 6%, del 10%, perdón, ¿no? Entonces, comenzamos. ¿Qué dice el problema, no? Allá, tenemos la deuda y empieza a pasar el tiempo. Primero, va a transcurrir los 6 primeros meses. Ojo, el problema me dice que aquí no se hizo nada. Recién se hizo el depósito o el pago al cabo de un año. Entonces quiere decir que en estos 6 meses pasó el tiempo y acá se generó un interés, ¿no? O sea, quiere decir, por ejemplo, yo tenía una deuda de 8.000 soles, por ejemplo, pongamos acá 8.000, y en estos 6 meses se ha generado un interés. O sea, quiere decir que mi deuda aumentó más. ¿Cuánto ha aumentado acá? 10%. O sea, ha aumentado el 10% de esos 8.000. O sea, simplemente por criterio de porcentaje, como esta es la cantidad total, si a esta cantidad yo le aumento el 10%, sería lógico tener el 110% de esa deuda, ¿no? Esta sería mi nueva deuda ahorita. Pero ojo, aquí yo no he cancelado nada. Siguió pasando el tiempo. Otros 6 meses más. Quiere decir que acá en este lapso de tiempo se ha generado otro interés. Y aquí recién yo voy a hacer un abono o un pago de 1.000 soles. Entonces, aquí voy a ver mi deuda ahorita. Ojo, antes de abonar estos 1.000 soles, aquí se generó un interés, que sería nuevamente el 10%. ¿Pero el 10% de quién? De esta nueva cantidad, porque esta era mi nueva deuda en ese instante. Y si a esta cantidad yo le aumento otra vez el 10%, porque pasó 6 meses de esa misma cantidad, quiere decir que mi nueva deuda sería, este es mi nuevo total, y si le aumento el 10%, tendríamos el 110% de, ¿no? Entonces tendríamos algo así. 110% del 110% de estos 8.000. Pero como aboné 1.000 soles, menos 1.000. Esto sería mi deuda en este instante. A ver, haciendo un pequeño esfuerzo, la operación sería estos dos ceros, se cancelan con el porcentaje, estos dos ceros con el porcentaje. Sería cuánto acá, 121 por 80 menos 1.000, estaríamos teniendo 8.680 aquí al final de este año como deuda. ¿Qué más nos dice? Al cumplirse los 18 meses, se deposita 2.000 soles. O sea, quiere decir, continúa pasando el tiempo. O sea, van a transcurrir 6 meses más. Y pasa esos 6 meses, recién se va a depositar otra vez acá 2.000 soles. Pero ojo,
aquí se ha generado otro interés. Y ese interés sería el 10% de esta deuda, ¿no? Porque siempre respecto de la deuda. O sea, quiere decir que mi nueva deuda aquí, ¿cuánto sería? En esta cantidad, y se está generando un interés del 10% de esta cantidad, otra vez tendríamos 110% de esta cantidad anterior. Pero como se abonó 2.000, sería menos 2.000 mi deuda en ese instante. Otra vez, haciendo una pequeña operación, ¿cuánto tendríamos ahí como deuda que se acumula hasta ese instante? Estos dos ceros se van con este porcentaje, 11 por 8, ¿no? Menos 2.000. Obtendríamos 7.548 como deuda en este instante. Pero ojo, todavía no se cumplieron los 2 años o 24 meses, ¿no? ¿Qué me dice después? La pregunta dice, ¿cuánto deberá depositar al final del segundo año para cancelar su deuda? Entonces quiere decir, de aquí pasará el tiempo hasta este punto, ¿no? Hasta finalizar ese periodo de plazo. Vale decir, serían otros 6 meses. Y pasados esos 6 meses, recién se va a cancelar la deuda, con un monto total para que ya no quede ningún pendiente. Pero como son 6 meses, otra vez, en esos 6 meses, nuevamente se va a generar un 10% de interés. Quiere decir, mi deuda más 10% de interés, otra vez mi deuda sería 110% de esa cantidad que estaba aquí. Pero como se va a cancelar con este pago, ese sería el valor. Finalmente, ¿cuánto sería nuestro valor P a cancelar este último periodo? Haciendo una pequeña operación, obtendríamos ¿cuánto? ¿Cuántos jóvenes? 8.302.8, ¿no? Eso sería con lo que vamos a cancelar nuestra deuda. Lógicamente, esto también tiene la forma de trabajarlo netamente en porcentajes, pues no se puede hacer una sola operación, ¿no? Hemos tratado de hacer esta forma para poder visualizar los procesos, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? Cuando habla del saldo de deudores, conocer hasta ese momento cuánto tenemos. Actualizar nuestra deuda. Y ahí recién procedemos a hacer las variaciones. ¿Correcto? Bien, jóvenes. Vamos a continuar. Pregunta 4, ¿no? La pregunta número 4, ¿qué nos dice? Dice, al estudiar el consumo semanal de carne de cierta población, se verifica que el 20% de las familias consume menos de 1 kilogramo. El 50% consumen entre 1 kilogramo y menos de 2 kilogramos. El 20% entre 2 kilogramos y menos de 3 kilogramos. Y el resto consume entre 3 kilogramos y 6 kilogramos. Pregunta, dice acá, ¿no? Ahí es la suma de la media, mediana y moda. Un problemita basado, pues, en las medidas de tendencia central, ¿no? Hallar esas 3 medidas. Ojo, ¿qué podemos notar aquí? Primero, ¿no? No nos están dando datos puntuales, ¿no? Nos hablan de datos que están más o menos por grupos, ¿no? Menos de 1 kilogramo, entre 1 a 2 kilogramos, ¿no? Entre 2 a 3 kilogramos, ¿no? Estamos hablando de datos que son agrupados. Y nos dan, pues, ciertos porcentajes correspondientes a cada grupo. Entonces, vale decir que acá vamos a trabajar con una tabla de distribución, ¿no? De datos agrupados. Entonces, podríamos establecer lo siguiente. Tenemos dos parámetros a usar, ¿no? Uno serían los intervalos, que está basado en los kilogramos de carne de consumo, y otro que sería el porcentaje de familias por grupo, que sería nuestra frecuencia, ¿no? Nuestra frecuencia a utilizar. Entonces, vamos con los datos. Primero dice, el 20% de las familias consumen menos de 1 kilogramo. A menos de 1 kilogramo. Puede ser que consuma, pues, medio kilogramo, un cuarto kilogramo. De repente no han consumido nada, ¿no? Respondíamos este primer intervalo. Menos de 1 kilogramo. Esa cantidad que ha consumido es el 20% de las familias. Esto nos representa la cantidad de familias en este grupo. ¿Qué más?
El 50% consumen entre 1 kilogramo y menos de 2 kilogramos. Tenemos otro intervalo acá, ¿no? Otro intervalo de clase. En este caso, entre 1 y menos de 2. Ahí tendríamos el otro intervalo, y eso está representado por el 50%. ¿Qué más? El 20% entre 2 kilogramos y menos de 3. Entre 2 y menos de 3. Entonces, el intervalo son el 20%. Y el resto consume entre 3 y 6 kilogramos. Ya, el resto, de 3 a 6. Como no dicen el resto y hablamos de porcentaje, quiere decir que todo esto debe completar pues el 100%. Pues, en tal sentido, vale decir que acá solamente faltaría ubicar el 10% de familias restantes, ¿no? Para completar ese 100%. Ya está. Entonces, ahora sí, procedamos a hacer el cálculo, ¿no? Media, mediana y moda. Vamos a partir con estos casos, ¿no? La mediana y la moda. Por lo general, estos dos elementos se basan en cálculos con fórmulas, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la mediana, esta mediana, ¿qué nos daba a entender? Generalmente la mediana que involucrado. Mediana decía datos centrales, datos de posición central, ¿no? Establecer la media por posición, dato de posición central. Quiere decir que si yo tengo un total de elementos, debo posicionarme por la mitad de los elementos. Entonces, más o menos digamos algo así. Si yo voy aquí a analizar esto, acá tengo 20%, si voy acumulando, acá tendría un 70%, acá tengo un 90% y hasta acá acumulo el 100%. Si yo quiero la mitad se encontraría en este, ¿no? Por acá, ¿no? Porque acá tengo 70% acumulado. Pues más o menos por acá llegaría la mitad, que yo quiero que sea el 50% de personas, ¿no? Si voy acumulando, hasta acá se acumula más o menos. Y se acuerdan, había una formulita, ¿no? No sé si recordarán ahí. ¿Cuál era la formulita para poder ubicar la mediana? Decía esto, ¿no? Este intervalo se toma el límite inferior, que es este 1. ¿No? Este límite inferior se tomaba. Más, se establecía también que del total de elementos, que en este caso estamos hablando del 100%, se toma la mitad. Por eso hablamos de mediana, la mitad. Y a esto debíamos descontarle lo que teníamos hasta antes de, si estamos en este intervalo, hasta antes de la vía 20, ¿no? Y esto se dividía entre lo que hay en ese intervalo, que es 50. Y se multiplicaba por el ancho de clase. ¿Cuál era el ancho de clase? Era el tamaño del intervalo. En este caso, de 1 hasta 2, la distancia o el tamaño que había acá simplemente era 1. Entonces, si queremos hallar acá esa mediana, bueno, acá saldría 100 sobre 250, 50 menos 20 sería 30, ¿no? Haciendo una pequeña operación acá, se cancela él, 1 por 3 sobre 5, saldría 0,6, y esto más 1 estaría saliendo 1,6, ¿no? Es una forma de calcular por fórmula. Pero si ustedes recuerdan, para lo que es la mediana, se podía hacer una idea gráfica también, ¿no? Se lo voy a hacer esa partecita por acá, ¿no? A ver, de comprobación nada más. Por ejemplo, voy a establecer acá los límites 0, 1, 2, 3 y 6. Voy a llevarle una pequeña gráfica de distribución de frecuencias, donde acá tendríamos, en este intervalo hay 20%, en este intervalo hay 50%, aquí tenemos pues 20% y aquí tenemos el 10%. Nuevamente, mediana, dato de posición central. Hasta acá hay 20, hasta acá hay 70, por acá, en este grupo de acá se encuentran en mediana. Voy a analizarlo aquí aparte, voy a decir. ¿Se acuerdan que aquí lo que se estableciera era buscar dónde caería la mediana? Si acá está 1 y 2, la mediana debe estar en medio de ellos, ¿no? Y para esto establecíamos una idea de proporción. Por ejemplo, hay un triangulito que nos va a determinar el punto máximo, punto mínimo, tanto de la altura y de la base. Y teníamos un triangulito pequeño para hacer el comparativo. Por ejemplo, acá, 50% es el punto máximo, pero yo quiero que esto llegue solamente al 30%. Donde aquí inicia en 1
termina en 2, ¿no? Para ese triángulo grande. Pero para el triángulo pequeño yo quiero aquí que llegue hasta el valor de la mediana. ¿Y qué hacíamos? Simplemente una comparación de semejanza. ¿Cómo era la semejanza? Simplemente decíamos, en el triángulo grande tenemos el 50% de altura y su base era de 1 hasta 2. O sea, la distancia es de 2 menos 1. Y en el triángulo pequeño, la altura es de 30% y la distancia es desde 1 hasta este valor de la mediana. O sea, quiere decir la diferencia, ¿no? Ahí está. Y si ustedes se ponen a despejar de ahí, vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? ¿Qué vamos a obtener? Simplemente vamos a obtener ahí que vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? Porque este 0 se va, porcentaje también se cancela, él sube ya 1, 1 por 3 sobre 5, y finalmente la mediana va a salir 1,6. Lo mismo, ¿no? Por cualquiera de las dos formas podemos calcular la mediana. Más a veces conviene hacerlo de la forma gráfica, ¿no? El valor de la moda. Para la moda, es más práctico aquí si usar la fórmula, ¿no? Porque se puede hacer una forma gráfica. Es un poquito más laborioso, pero nos conviene más la fórmula. ¿Recuerdan ustedes cómo se calculaba la moda? La fórmula de moda decía lo mismo, ¿no? Moda, la moda en este caso hay que tener en cuenta, indicaba el término donde hay mayor cantidad de datos, ¿no? 20%, 50%, 20%, 10%, mayor cantidad de datos, aquí. Aquí. Entonces quiere decir que aquí nuevamente se va a encontrar la moda. ¿Qué se tomaba? Era un 1, en este caso es el límite inferior, más, recuerda que se ponía un D1, D1, D2 por el ancho de clase. ¿Quién era el D1? Era la variación o diferencia que había acá. ¿Quién era D2? La variación o diferencia que había con la frecuencia del intervalo siguiente, ¿no? Por lo tanto, si yo lo voy a reemplazar, sería así, pues, ¿no? 1, la diferencia acá 30 arriba, y abajo sería 30 acá y 30 acá. Por el ancho de clase es el tamaño de este intervalo. Por lo tanto, ¿cuánto saldría? 30 sobre 60 sería un medio, por 1 un medio, más 1 saldría la moda 1,5. Ya tenemos la mediana y ya tenemos la moda. Finalmente, tenemos que hallar la media. ¿Cómo se calculaba la media? Para calcular la media, nos hace falta, cuando tenemos datos agrupados, nos hace falta aquí un dato adicional. Porque aquí, por ejemplo, que yo diga que consumen entre 0 y 1, yo no estoy sabiendo quiénes consumen un cuarto de kilogramo, medio kilogramo, 3/4 kilogramo, no lo sé. Y para eso lo que vamos a buscar es un representante de este intervalo. Y a eso le llamábamos la marca de clase. ¿Cómo ubicábamos esa marca de clase? Se daba por el punto medio de cada intervalo. Y eso vale decir que es la semisuma de los extremos de cada intervalo nada más. Por eso 0 más 1, 1 sobre 2 saldría 0,5. Lo mismo acá, suma aquí 3 sobre 2 saldría 1,5. Suma 5 sobre 2, 2,5. Suma 9 sobre 2, 4,5. ¿Y qué decía? ¿Cuál era la forma de hallar en este caso la media? Era como hablar de un ponderado, era como hablar de un valor promedio simplemente, donde él representaba la cantidad y ese es el valor que representa cada intervalo. Por lo tanto, se planteaba de esta forma, ¿no? Marca de clase por la frecuencia de ese intervalo. Como está expresado de forma porcentual, no hay necesidad de poner nada más, solamente de esta manera, ¿no? Entonces procedemos, vamos a reemplazar. El promedio sería 0,5 por el 20%, 1,5 por 50%, 2,5 por 20% y 4,5 por 10%. Por lo tanto, haciendo una operación, obtendríamos ahí que la media saldría 1,8. Finalmente, nos piden la suma de los tres. Por lo tanto, si sumamos estos tres valores que tenemos aquí, ¿cuánto estaríamos obteniendo? 4,9. ¿Correcto?
Entonces no olvidemos esas condiciones como medida de tendencia central, ¿ya? Bien, vamos a continuar, a ver. Problema siguiente. A ver, un problema basado en lo que es la función de probabilidad. La función de probabilidad, ¿no? Recordemos que es simplemente cuando aquí depende de una variable, ¿no? ¿Qué me dicen aquí? Una variable aleatoria discreta tiene la siguiente tabla de distribución de probabilidad. Pregunta, calcula el valor esperado. Entonces, aquí lo que nos está dando a entender que la probabilidad va a depender del valor de la variable, ¿no? Quiere decir que cuando la variable vale 1, esta sería su probabilidad de ocurrencia. Cuando la variable vale 2, esta sería la probabilidad y así para cada uno de ellos. Entonces, ¿qué podemos establecer de aquí? Primero, hay que recordar algo. Como esta es la probabilidad de la ocurrencia, sabemos nosotros que cuando hablamos de la probabilidad total, hay una probabilidad que siempre ocurra algo y una probabilidad de la no ocurrencia. Por eso se dice que la probabilidad siempre tiene una variación que va, en este caso, entre 0, ¿no? Mayor que 0 y 1, ¿no? Eso es lo que dice la probabilidad. Pero cuando no puede, es imposible su ocurrencia de 1 cuando es siempre posible. Pero acá tenemos varias posibilidades dependiendo de cómo se está dando el evento. ¿Qué nos dice la función de probabilidad? Que como yo tengo varias posibilidades, la suma de todos ellos tiene un valor, ¿no? Un valor conocido que es igual a 1. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer primero es establecer esta condición para hallar el valor de K. Entonces procedamos, vamos a sumar estas probabilidades. La suma de todos ellos nos debe dar 1. Bueno, por una simple operación, una operación básica aquí, ¿qué tendríamos? Bueno, si todos homogéneos tendríamos aquí 9K menos 4 igual a 14, por lo tanto el valor de K sería igual a 2. Ya está. Pero ahora nos piden cuál es el valor esperado. El valor esperado, o también conocido como la esperanza matemática, ¿no? ¿Cómo se calcula él? ¿Ustedes recuerdan aquí? Ese valor esperado es también como hablar de un valor promedio. Un valor que es el más posible de ocurrir aquí, se calcula como un valor promedio. Es como si esto fuera pues nuestra frecuencia y esto fuera nuestra marca de clase que haríamos en el problema de los promedios, ¿no? Del promedio de una distribución. Por lo tanto, tendríamos de esta forma, ¿no? El valor esperado sería el valor de la variable por la probabilidad de que ocurra ese evento o esa variable. Por lo tanto, voy a reemplazar, ¿no? Si K vale 2, por ejemplo, acá tendríamos 2, 4 menos 3 sería un 14avo. Como K vale 2, acá tendríamos 6 14avos. Como K vale 2 también aquí sería 6 14avos. Y finalmente, como K vale 2, tendríamos acá un 14avo. Entonces, al reemplazar, simplemente tendríamos, ¿no? Reemplacemos la variable 1 por él, la variable 2 por él y así. Por lo tanto, tendríamos aquí esta operación. ¿Cuánto saldría él, no? Una pequeña operación tendríamos acá 35 14avos, ¿no? Ya simplificando él, ¿no? Séptima aquí, nos quedaría 5, nos quedaría 2. El resultado saldría 2,5. Ese sería el valor esperado, ¿no? Bien. Vamos a continuar, ¿ya? Problema siguiente. A ver, un problemita de análisis combinatorio. ¿Qué nos dice? ¿De cuántas maneras se puede repartir 9 panes ciabatta entre 3 niños si cada niño debe recibir al menos un pan? Entonces nos dice acá lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá 9 panes que se quieren distribuir entre 3 niños, ¿no?
Ojo, tengamos en cuenta aquí algo primero, ¿no? Para este tipo de problemas, tenemos que darnos la idea de que estos casos son indistinguibles, ¿no? Son todos de la misma forma, son todos idénticos. O sea, quiere decir que yo le dé, por ejemplo, este pan a él, sería la misma forma de darle este pan a él o este pan a ella, pues, ¿no? Una forma indistinta, porque son iguales, no cambiaría, no hay una forma de elección de estos panes, ¿no? Lo que sí aquí es importante es cómo le va a tocar a cada uno. Pues para eso hay que tener en cuenta cuánto le va a tocar de panes a cada uno. De repente le toca a él 2, a él 3, ¿no? Y a él sería lo que queda, ¿no? Sería otro. No sé, y acá podría ser uno, de repente no le toca ninguno, y acá le puede tocar algo, ¿no? Entonces lo que vamos a asumir acá es que a cada uno le toca una cantidad de panes que no conocemos. Llamémosle A, B y C. Entonces, al final nuestra condición, jóvenes, es de que si le toca a él una cantidad, a él esta cantidad y a ella esta cantidad, lo único que podemos saber es que la suma de esas tres cantidades nos debe dar el total de panes, 9, ¿no? Es el único dato que tenemos conocido. ¿Qué más? Ojo, hay una condición que dice esto. Si a cada niño debe recibir al menos un pan, o sea, hay la necesidad que cada uno de ellos les toque un pan. Por ejemplo, digamos que este le tocó a él, este le tocó a él y este le tocó a ella. Ya tienen un pan cada uno. Quiere decir, en este caso, que solamente nos falta poder distribuir 6 panes. Entonces, la pregunta sería, ¿de cuántas formas este pan le podría corresponder a él? Como todos son iguales, hay una única forma que le pueda tocar a él. Igualito para él, una única forma, una única forma. Cada uno puede tocarle un pan de una misma forma. Ahí no tenemos diferencia. El problema es cómo distribuir los 6 panes que quedaron entre estos 3 niños. Pues ahí viene la forma del problema, ¿no? Pues vamos a analizarlo. A ver, partamos con esto. Imaginemos, por ejemplo, que al primer niño le tocó este pan, ¿no? Este de acá. Y a la siguiente niño le ha tocado estos panes de acá. Quiere decir que a la tercera niña le habría tocado esto de aquí, ¿no? Acá le tocó 1, acá le tocó 2, y acá le tocó en este caso los 3. De repente no se fue así, de repente acá le habría tocado 2, aquí le habría tocado 1, y aquí le habría tocado 3. Podría ser una forma distinta a lo que le toca a cada uno. Entonces, lo que yo voy a anotar es lo siguiente, chicos. Por ejemplo, podría ser esto, ¿no? Lo que le toca al primero, más lo que le toca al segundo, más lo que le toca al tercero, me va a dar mi total de panes. Esta sería una forma. Pero si yo, por ejemplo, hubiese puesto mi distribución, no así, sino de repente planteando lo siguiente acá, que acá, por ejemplo, a ellos, hubiese tocado de la forma de acá, que a él le toca 2, a él le toca 1, que a él le toca 3, sería la otra forma, ¿no? Dense cuenta que lo que va a depender es de la posición de estos signos, dónde se va a estar ubicando. De repente la posibilidad es que a él no le tocó ninguno, acá 0, y solamente la distribución sería para estos de acá, ¿no? 3 aquí y 3 aquí. Entonces, aquí lo importante va a ser de cómo se están posicionando estos 6 panes y estos 2 signos que corresponden a la operación que estamos trabajando. Y si nos damos cuenta también, esos panes son idénticos, son indistinguibles entre ellos. Y las operaciones entre ellas dos también son indistinguibles, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando en este caso simplemente de una distribución de 2 tipos de elementos que se están repitiendo, ¿no? Estamos hablando de 6 panes y 2 signos, ¿no? Es como ordenarlos en una fila, ¿no? Esos 6 panes y esos 2 signos. Estaríamos hablando ahí de ordenar 8 elementos donde 6 de ellos son iguales entre sí y otros 2 también son iguales entre sí. Estaríamos hablando de un ordenamiento de elementos repetidos, ¿no? ¿Cuántos son en total? 8 elementos. De esos 8 elementos, 6 del primer tipo y 2 del primer tipo. Recordamos una permutación con repetición, ¿no? 8 factorial, 6 factorial y 2 factorial.
donde sabemos que aquí, simplemente al cancelar, quedaría 7 por 8, y esto simplemente es el igual a 2, ¿no? Finalmente, haciendo una pequeña operación, el resultado saldría acá 28. ¿Correcto? Eso porque son elementos indistinguibles entre ellos. Si esa no fuera la forma, el problema cambiaría rotundamente, ¿no? Muy bien, joven. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Problema siguiente. Nos dicen aquí, cuántas fracciones periódicas puras de 2 cifras en el periodo existen entre un quinto y un tercio? A ver, vamos a plantear lo siguiente. Primero, si me están hablando de fracciones que cumplan esta condición, me están pidiendo una fracción del término numerador-denominador donde el número decimal que están generando tiene 2 cifras en el periodo, ¿no? Esa es la condición que me piden. Pero además me dan la otra condición, que esa fracción, su valor esté entre un quinto y un tercio. Bien. Lo primero que vamos a hacer es tratar de darle forma a estas condiciones, ¿no? A ver, si este es un número decimal de 2 cifras periódicas, lo podemos llevar a su fracción generatriz, ¿no? Donde sabemos que acá se puede expresar como cifra arriba y abajo el 99. Simplemente esto de aquí lo vamos a reemplazar, porque este es el valor de la fracción, lo vamos a reemplazar aquí. Por lo tanto, estaría quedando así, ¿no? AB sobre 99 mayor que un quinto y menor que un tercio. Donde vamos a despejar los posibles valores de AB, ¿no? Multiplicando por 99 a todo, quedaría pues 19,8 y 33. Bien, esto quiere decir que los posibles valores de AB están en ese intervalo, ¿no? Entonces, si yo más o menos hiciera un cálculo ahí, diría pues, mayores que 19,8 y menores que 33, no son muchos. Entonces, podría enumerarlos aquí, ¿no? Serían valores que van desde el 20 hasta el 32, ¿no? Vale decir que del 20 al 32 tendríamos cuántos números, ¿no? Del 20 al 32 sería 32, le quito los 19 anteriores, sería ahí 13 números, ¿no? Pero ojo, hay que tener en cuenta algo. Hay una condición importante aquí para que este número pueda generar siempre 2 cifras periódicas. ¿Cuál es la condición que se debe cumplir para que el número siempre tenga 2 cifras periódicas? Hay que recordar que eso depende del denominador. O sea, este denominador es muy importante para poder saber la cantidad de cifras periódicas. ¿Quién debe estar aquí abajo siempre para que se genere este caso especial? Debe aparecer el factor 11. Eso quiere decir que el factor 11 que está acá jamás debe cancelarse con el numerador. Por lo tanto, el valor que vayamos a colocar en este numerador debe ser un número que no permita cancelar el factor 11. O sea, debe ser diferente de un múltiplo de 11, ¿no? Entonces vamos a plantear eso. No debe cancelar el factor 11. Entonces cuando yo vaya a tomar de este grupo de valores, no consideraré aquellos números que sean múltiplos de 11, porque el 11 cancelaría ese factor y ya no permitiría las 2 cifras periódicas. Por lo tanto, el único valor que pretende eso sería el 22. Eliminamos eso. De los 13 valores, al quitar él, nos estarían quedando solamente 12 valores, ¿no? Pero no ocurriría acá cuando aparezca de repente ya no 2, ¿no? Si de repente aparecen 3 cifras periódicas, 4 cifras periódicas, 5 cifras periódicas, 6 cifras periódicas, depende siempre del denominador, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cuidar en este tipo de problemas. Bien, chicos, a ver, continuemos. Problemita siguiente. Un problema de sistemas de numeración donde no todos son necesariamente enteros, ¿no? A ver. A ver, cuando tenemos un problemita de esta forma, hay que recordar algo. Si trabajáramos solamente con la parte entera, AB y BA,
Estaríamos teniendo en cuenta acá valores mayores que la unidad. Pero si trabajamos con los valores decimales, pues este coma B base 9 y este MNP, tendríamos valores menores que la unidad. Por eso es necesario tener en cuenta que en este tipo de problemas, siempre, ¿no? Siempre vamos a comparar las partes enteras y aparte comparamos las partes decimales, ¿no? Porque estamos comparando valores mayores que la unidad y valores menores que la unidad. Siempre es necesario tener en cuenta esta comparación. Entonces, mi problema se reduce a resolver estos dos problemas de sistemas de numeración. Dos preguntitas de sistema numeracional. Entonces, la primera parte es bastante sencilla, ¿no? Descomposición. Llevando a base 10, tendríamos 9a más b y el otro 7b más a. Si vamos despejando, este pasa acá, sería 8a igual a 6b. Hay que tener en cuenta algo, pues, ¿no? Como estas son las cifras, y estamos en base 9 y base 7, siendo a y b cifras comunes en ambos, lógicamente el valor de a y b tendría que ser menor que 7. ¿Por qué es importante esto? Porque eso nos va a permitir ver los valores de a y b en esta comparación. Pues, por lo tanto, aquí lo primero que haríamos sería simplificar, pues, ¿no? Para que nos quede que 4 por a sería igual a 3 por b. Y aquí ya sabemos, pues, ¿no? Bajo esta comparación, los únicos valores que podríamos aceptar es que el valor de a sea 3 y el valor de b sea 4, ¿no? Ahí está. Eso nos permite después poder reemplazar este valor de b aquí, ¿no? Donde tendríamos 0,4 de la base b igual a este número 0,MNP, periódico puro, de la base 7. ¿Cómo resolver ello ahora? ¿Cómo resolver ello? Simplemente tendríamos aquí lo siguiente, ¿no? Llevaríamos esto a su fracción generatriz en lo que es el sistema de base 10, ¿no? De la base que nos están dando. Pero hay que recordar esto, ¿no? Por ejemplo, si el número hubiese sido simplemente de la base 10, lo que hacíamos era copiar el mismo número arriba y abajo íbamos a tener, en este caso, el 9, ¿no? Pero si ahora tenemos esto en la base 9, ¿qué es lo que se hace? La idea es similar, ¿no? Se copia, en este caso, perdón, se copia arriba el mismo número, se copia el mismo número, ¿no? De la base 9 que me están dando, y sería esto sobre siempre la cifra máxima abajo. Si acá era base 10, acá poníamos el 9, pero si acá estamos en base 9, acá estaría el 8 en base 9. Pero sabemos, chicos, que acá, por ejemplo, esto, al ser una cifra única, no alteraría, ¿no? Entonces podríamos ponerlo así, ¿no? 4 sobre 8 y acá algo similar, ¿no? Sería el en la base 7 y abajo las cifras máximas. Ya está. ¿Cuánto sería esto de acá al descomponerlo? ¿Cuánto sería él? Si lo vamos a descomponer, ¿cuánto estaría saliendo? A ver, vemos por ejemplo acá, chicos, una forma de descomposición de cifras máximas. Sabemos que esto va a ser 7 al cubo menos 1, ¿no? Por lo tanto tendríamos sobre 342. Ya, simplemente despejando acá, muchachos, ¿cuánto tendríamos? A ver, saldría entonces 171 igual a MNP de la base 7. Simplemente esto ya es un cambio de base, ¿no? Llevando este número a la base 7, ¿cuánto tendríamos? ¿No? Correcto, ¿no? Saldría. Por lo tanto, sabemos que MN y P serían cada uno igual a 3, ¿no? De repente una observación alguien dirá, profesor, pero acá, por ejemplo, si es periódico puro 3, 3, 3, ¿no? Es como plantear algo así. Alguien me diría, profesor, pero está planteando esto, ¿no? El problema nos ha pedido representarlo con 3 cifras periódicas. Pero esto también podría expresarse así, pues lo mismo, ¿no? O podría haber sido expresado de esta forma, también es lo mismo. Es el caso que nos está pidiendo el problema acá, con 3 cifras periódicas, ¿no? Es válido hacer eso. Es válido. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Profe, disculpe, ya está el profesor Iwen habla. Ahí.
Vamos terminando. A ver, con este problemita vamos terminando, a ver, por favor. Ahí nos dice, el producto y el cociente del mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos números A y B son 4050 y 50 respectivamente. La pregunta dice, ¿cuál es el mayor valor que puede tomar A? Entonces, partimos con lo siguiente, ¿no? Hay que recordar, chicos, que cuando tenemos dos cantidades, es siempre posible expresarlos en función de su máximo común divisor y ciertos factores, ¿no? Esta es la forma siguiente. Máximo común divisor por un factor K1, máximo común divisor por un factor K2. Donde al ser esto lo máximo en común, estos dos son cantidades que no tienen factores comunes. Vale decir que son P's, primos entre sí. A su vez también sabemos que el mínimo común múltiplo será lo mismo que decir el máximo común divisor por K1 y por K2. Bueno, ¿qué me pide la pregunta? Me dan dos datos, ¿no? Dice que el producto y el cociente son estos, ¿no? Entonces vamos a ponerlos por acá. Mínimo común múltiplo multiplicado por el máximo común divisor de A y B es 4050. Y el cociente de ellos vale 50. Entonces simplemente observando aquí, yo puedo observar en este punto, si él lo mando a dividir, estaría obteniendo pues que este 50 sería igual al K1 por el K2. Tengo este valor. Y a su vez también puedo observar yo que si multiplico el mínimo común múltiplo por el máximo común divisor, si este mínimo común múltiplo, que es el, lo llevo a multiplicar, al reemplazar aquí por el máximo común divisor, estaría teniendo el máximo común divisor al cuadrado por K1 y por K2. Entonces solamente lo que voy a hacer es reemplazar esto aquí, ¿no? Esto vale 50. Si este 50 lo mando a dividir, me va a quedar que el máximo común divisor al cuadrado, ¿no? Mandarlo a dividir acá, estaría quedando esto igual a 81. Por lo tanto, ese máximo común divisor va a ser 9. ¿Ya está? Solo me faltaría conocer quién es K1 y K2 para hallar los dos valores. ¿Qué podríamos decir? Ojo, tengamos en cuenta que a mí me están pidiendo el mayor valor que puede tomar A. Como eso depende de K1 y K2, queremos que A sea el más grande, vamos a buscar que el K1 sea el más grande, para obtener el más grande valor de A. Entonces vamos a analizar aquí posibilidades para que estos sean primos entre sí. Este 50, sus factores de él son 2, 5 y 5. La única forma que ellos nos permiten ser primos entre sí es que este factor 5 y este factor 5 estén juntos, ¿no? No se pueden juntar este 5 con estos y dejar el 5 aparte. Estos dos 5 tienen que estar juntos. Entonces, una posibilidad sería esta. Que el valor de K1 sea 25 y el valor de K2 sea 2. Por lo tanto, al reemplazar aquí sería 9 por 25 y 9 por 2. Los valores de A y B serían 225 y 18. Esta sería una posibilidad. Pero otra posibilidad sería que tengamos, ¿no? 50 completo para uno de ellos y el otro sea 1. Con eso, al tener el máximo común divisor, tendríamos que el A sería 450 y el valor de B sería igual a 9. Ahí tendríamos la otra posibilidad. ¿Qué nos pide la pregunta? El mayor valor que puede tomar A. Y en este caso el mayor valor sería 450. Muy bien. Bien, jovencitos, ¿no? Me dicen que ya el profesor está esperando ya en la sala para el siguiente curso. Pues por lo pronto, por mi parte sería hasta aquí. Y espero pues haber contribuido en algo para este presente examen de admisión. Y simplemente desearles muchos éxitos a todos en el día de mañana, ¿no?